Hay formas elegantes de romperle el corazón a una madre. Y luego está la forma en que mi hija lo hizo, con una copa de vino en la mano y una sonrisa para los invitados. Esa noche, el aire olía a canela y pintura fresca. Había horneado una trenza de pan con semillas de amapola, y traía una caja envuelta con papel dorado. Dentro, los molasses cookies que le gustaban de niña y una foto enmarcada. Ella y su padre en la feria del pueblo, con el algodón de azúcar más grande que nuestras cabezas. Mi corazón estaba tranquilo, esperanzado, como si aún creyera que bastaba con presentarse y querer para ser bienvenida. El portón de hierro de su nueva casa emitió un pitido agudo cuando lo empujé. Las luces de Navidad parpadeaban en perfecta simetría sobre una entrada sin una sola hoja fuera de lugar. Toqué el timbre con cuidado, arreglándome el cuello de mi viejo cardigan tejido a mano. Me lo puse porque sé que a Marisa siempre le gustó su color. O eso decía cuando tenía 7 años. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Maquillaje impecable, vestido de cóctel color champán, una copa en la mano. A sus espaldas, una sala repleta de risas y cristalería. Sonaba música instrumental, de esa que uno no escucha pero adorna. Lo siento, dijo, en un tono demasiado alto, como si yo fuera sorda. Creo que se equivocó de casa. El centro de donaciones para personas sin hogar está en la siguiente cuadra. Derek, uno de sus colegas inmobiliarios, rió desde el sofá con una copa levantada. Lila, su socia, hizo un sonido agudo como un sorbo mal contenido. Ethan, su esposo, evitó mi mirada mientras ajustaba su corbata. Mi boca se abrió, pero las palabras tardaron. El cartón de la caja de galletas crujió entre mis dedos. Marisa dio un paso afuera, cerrando la puerta parcialmente detrás de ella. Bajó la voz, pero no lo suficiente. «Mamá», dijo con un suspiro disfrazado de risa. «No puedes aparecerte así, sin avisar. Pareces salida de una postal de granja. No entiendes cómo funciona todo esto. Esta gente es de otra liga». Intenté decir algo, pero me ardían las mejillas. El pan empezaba a enfriarse en mis manos. No dijo, «No puedes entrar». No necesitó hacerlo. Me giré, temblando, y ahí estaba. Mi pie, decorado con azúcar, sin abrir, todavía en la bandeja del pórtico. Nadie lo había tocado. Mientras me alejaba, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, y como un latigazo me vino a la mente la imagen de la Navidad pasada, cuando Marisa me abrazó fuerte y dijo, con voz temblorosa, «No importa cuánto cambien las cosas, mamá, siempre vas a tener un lugar en mi mesa». Ese fue el momento exacto en que supe. Algo había cambiado. No en ella, no del todo. En mí. Algo se resquebrajó. No era solo el rechazo. Era la certeza de que no había sido un error. Me habían visto. Y decidieron que no valía la pena ser reconocida. Volví al bus con el olor a romero y canela en las manos, como si aún llevara conmigo las sobras de una ilusión. Hay una tristeza que no hace ruido. Una que se sienta contigo en la cocina, mientras revuelves un guiso para una mesa vacía. Esa fue la que me acompañó la mañana siguiente, cuando desperté en mi pequeño departamento con el cardigan aún doblado sobre la silla y la caja de galletas sin abrir sobre la estufa. Crecí en una casa donde ninguna silla hacía juego, pero cada una tenía su historia. La mecedora del abuelo, la silla coja del rincón, el banco que arreglamos con clavos torcidos. Ahí crié a Marisa, en una mesa de patas desiguales, entre sopas caseras y ensayos para las obras de la iglesia. Ella siempre era la protagonista. Hacía piruetas con un vestido de tul que yo misma cosí. El dobladillo aún torcido en un lado porque esa semana también cuidaba a mi suegra enferma y trabajaba turnos extra en la biblioteca. Nunca le faltó un disfraz, ni un beso de buenas noches, ni una frase de aliento. Cuando no teníamos dinero para vacaciones, hacíamos picnics en el jardín con sábanas viejas y jugo de fresa. Nos reíamos hasta que se nos dormían las mejillas. Con los años, las cartas de su infancia se apilaron en una caja de galletas de lata. «Mamá, cuando sea rica te voy a comprar una casa rosa», decía una, con dibujos torpes de corazones y ventanas. Hoy esa caja está arriba del refrigerador. Nadie la abre. Cuando se fue a la universidad en la ciudad, yo le seguía enviando sobres con $20 y recetas en papeles arrugados. Sopa de lentejas, pan de plátano. Esa cazuela con crema que le hacía sentir en casa. Los primeros años me llamaba los domingos.
A veces lloraba de agotamiento. Yo le mandaba palabras como abrigo. Tú puedes. No hay nadie como tú. Y ella me lo creía. Pero luego llegó Ethan. Trajeado, educado, siempre con una sonrisa ensayada. Nunca dijo nada cruel. Pero tampoco hizo nada para que yo me sintiera bienvenida. Poco a poco, las llamadas se convirtieron en mensajes. Luego en silencios. La última vez que hablé con acento agudo con ella por teléfono, fue hace meses. Yo le conté que me dolía un poco la pierna por el clima. Ella respondió con un, «Ay mamá, no exageres», antes de colgar, apurada, porque tenía una cena de networking. A veces me responde un emoji, a veces ni eso. Pero yo sigo enviando postales. Sigo guardando cada nueva receta que me parece que le gustaría. Me digo a mí misma, que el cariño no se mide en reciprocidad sino en constancia. Aunque en el fondo, duele. No recibir respuesta. No ser parte. Ser convertida en un pasado campirano que ya no encaja con sus cenas minimalistas y sus copas de vino blanco. Una vez, hace 2 años, me invitó a un brunch en su nuevo condominio. Fui con mi mejor blusa, una blanca con encaje que usaba para los bautizos, y una ensalada de manzana con nueces. Al llegar, una mujer con tacones y labios perfectos me saludó diciendo, «Ah, tú debes ser la mamá que hace cosas rústicas». Lo dijo con una sonrisa y un trago de mimosa. Y yo, como una tonta, asentí. Desde entonces, las invitaciones se volvieron menos frecuentes. Y más abstractas. «Estamos con mucho lío, mamá. Otro día sí o sí». La última carta que le envié, incluía un recorte del periódico local, donde aparecía ella, de niña, con su medalla del concurso de lectura. Nunca supe si la recibió. Pero aquí estoy, todavía conservo el mantel bordado que usábamos en Navidad. Aunque la mesa sea ahora solo para una. A veces, la memoria es un lugar más habitable que el presente. Pero no por eso menos cruel. No fue de un día para otro. Nadie deja de querer a su madre de golpe. No, lo hacen de a poco, como se deja de regar una planta. Primero olvidas un día, luego 2, y cuando te das cuenta, está toda seca, y ni siquiera sabes cuándo fue que murió. Las primeras señales llegaron en forma de excusas. «Mamá, hay muchas escaleras en el edificio nuevo, no es muy accesible para ti». O, «No creo que te diviertas mucho, son solo colegas del trabajo». Yo escuchaba, entendía, quería ser respetuosa de su mundo, me decía que era solo una fase. Una vez, me invitó a una cena casual, y cuando llegué con mi pan de elote en un plato de cerámica azul, noté que todos los demás llevaban vino francés, o flores envueltas en papel craft. Ethan me quitó el plato con un gesto rápido, como si escondiera algo vergonzoso. Nunca lo sirvieron. Encontré los restos en el basurero al salir, aún tibios. «Solo tu sonrisa es suficiente», me dijo Marisa esa noche mientras retiraba con delicadeza una servilleta de encaje de la mesa. Pero su sonrisa no me llegó a los ojos. Recuerdo esa frase, «Solo tu sonrisa es suficiente», como si todo lo demás, mi esfuerzo, mi historia, mi presencia, estorbara. La Navidad siguiente fue con sushi. Sushi en platos negros brillantes, con nombres que no podía pronunciar. Cuando pregunté si podía calentar un poco de ponche en su cocina, Marisa se puso rígida. «No, mamá, huele muy fuerte. Esta casa es abierta, se queda todo el olor». Ese año, ya no hubo música navideña. Solo una playlist de jazz instrumental, y velas que olían a cosas como pino noruego y ámbar tibetano. Fue en esa cena cuando escuché a una mujer, tal vez una colega, decir en voz baja. Marisa dijo que su mamá es muy pintoresca. Pintoresca. Como si yo fuera parte de un decorado rústico, un accesorio nostálgico. No una persona. Fingí no oírlo. Me serví agua con gas, y jugué con la servilleta. Pero mi estómago ya no quería comer nada. Un día le llevé unas calabazas pequeñas del mercado artesanal. «Son orgánicas, perfectas para tu cocina», dije con ilusión. Ella las miró como si fueran piedras sucias y murmuró. «No hacen match con el mármol». Se rió nerviosa pero no me miró a los ojos. El mensaje era claro. Yo, con mis manos ásperas y mi acento suave de campo, ya no encajaba. Y sin embargo, yo seguía allí. Como una espectadora muda. La madre que se queda en el borde de la fotografía, fuera de foco, mientras todos sonríen hacia una vida que ya no me incluye.
Una tarde, le pregunté si podía acompañarla a una charla sobre bienes raíces que daría en el centro. Marisa se quedó en silencio unos segundos. Mamá, esas cosas no son para ti. Es gente muy de ciudad, muy moderna. No quiero que te sientas fuera de lugar. No quiero que te sientas fuera de lugar. No quiero que me hagas sentir fuera de lugar. Entendí. Las invitaciones cesaron poco a poco. Dejaron de llegar tarjetas para reuniones, cenas, cumpleaños. Es que fue todo último minuto, se excusaba, pero en redes sociales las fotos salían perfectas. Copas alzadas, pasteles de diseño, y siempre ese rótulo. Mi gente favorita. Ninguna me incluía. Al principio me dolía. Luego me dio por revisar cada una de esas imágenes con lupa. Las manos que rodeaban la mesa no eran más sabias que las mías, solo más brillantes. Y entonces llegó el momento más claro de todos. Un domingo, me llamó para decirme que iban a cambiar de número de teléfono. Es solo por temas laborales, mamá. Si necesitas algo, mándame un correo. ¿Un correo? Yo que le soplaba el cabello mojado para que no se enfermara. Yo que tejí cada bufanda con sus colores favoritos. Yo que aprendí a hornear porque las galletas del súper le sabían a cartón. Ahora para llegar a ella necesitaba escribirle, como si fuera una desconocida. Desde entonces, la bandeja de entrada es donde va a morir mi cariño. Ahí está la receta del pastel de zanahoria. El poema que le escribió su padre cuando cumplió 12. La invitación a ver juntas una función local de teatro. Todo sin abrir. Y sin embargo, cada semana sigo escribiéndole. No porque crea que responderá, sino porque aún hay una parte de mí que no quiere que se le olvide quién soy. Nunca fui mujer de lujos. No me verás con collares de perlas ni bolsos de marca. Pero cuando se trata de mi hija, siempre supe invertir hasta lo que no tenía. Aquel diciembre, con el viento helándome los nudillos y la estufa soltando más humo que calor, decidí que este año lo haría distinto. Que no esperaría la invitación. Que no aceptaría otra Nochebuena mirando postales ajenas. Abrí la lata de galletas donde guardo los billetes de emergencia. Sacrifiqué lo que quedaba de mi fondo para medicamentos y compré un boleto de tren ida y vuelta. Luego caminé hasta la tienda de segunda mano y me probé abrigos durante 1 hora, hasta que encontré uno azul marino con botones grandes, parecido al que usaba en la biblioteca. Me hizo sentir entera otra vez. Esa semana horneé cada noche como si pudiera invocar con harina y miel lo que alguna vez fuimos. Rumballs con nuez moscada. Pan trenzado con pasas doradas, y los molasses cookies que le gustaban de niña, esos que se pegaban a los dientes y sabían a infancia. Con cada lote, la cocina se llenaba del aroma de mi esperanza. Envolví cada cosa con cuidado. Papel manteca, listones rojos, etiquetas con mi caligrafía temblorosa. También preparé un regalo. Un portarretratos de madera barnizada con una foto que encontré en una caja vieja. Marisa, con 5 años, en brazos de su padre, los dos riendo con la boca llena de algodón de azúcar. Él le decía mi estrella del granero, porque iluminaba hasta el lugar más polvoriento con su voz. Metí todo en una caja de cartón reforzado, la cubrí con papel brillante y la até con una cinta de encaje blanco. Mientras lo hacía me imaginaba la escena. Marisa abriendo la puerta, sorprendida. Ethan diciendo, con esa voz medida, «¡Qué bonito detalle, linda!». Los colegas sonriendo, tal vez incluso brindando. Imaginaba a Marisa emocionada, enseñando la foto diciendo, «Ella me enseñó a amar los libros, a pararme derecha, a decir gracias, aunque doliera». Me imaginaba una copa de vino caliente en la mano, el calor de su casa derritiendo el hielo de mis zapatos. Una madre necesita muy poco para sentirse bienvenida. Antes de salir, escribí una nota y la pegué dentro de la tapa. Para ti, siempre, pase lo que pase. Mamá. Cuando llegué a la estación, llevaba la caja en brazos como si fuera un bebé. La gente corría, el viento cortaba las mejillas, pero yo tenía los ojos fijos en mi destino. Su casa, su abrazo. El tren partió puntual. Cada kilómetro, me acercaba a un reencuentro imaginado con detalle. Ella recibiéndome, poniéndome una manta sobre las piernas, preguntándome si quería más té. Me reí sola en el asiento cuando recordé cómo odiaba los molasses cookies de adolescente. Parecen pasto con azúcar, decía. Pero luego se los devoraba con leche y le brillaban los ojos. A la mitad del trayecto, una mujer joven se sentó a mi lado. Llevaba un bolso caro,
el rostro sin una arruga, y hablaba por teléfono con tono apurado. Sí, mamá, ya sé. No, no puedo ir. Tengo eventos. Y no quiero que se sienta mal, pero ya no tenemos nada en común. Es difícil. Cerré los ojos. Es difícil me atravesó como una astilla. ¿Por qué no? No lo es. No es difícil querer a quien te dio todo. Difícil es levantarse cada día con la espalda hecha trizas, y aún así hornear para una hija que ya no contesta tus llamadas. Difícil es no dejarse endurecer. Al bajar del tren, el aire era más seco, y los adoquines brillaban con escarcha. Me abotoné el abrigo, ajusté el moño de la caja, y me dirigí a la parada del bus. Todo mi cuerpo temblaba. No por el frío, sino por la mezcla peligrosa de esperanza y miedo. Ese tipo de mezcla que una madre aprende a cargar sin que se le note. Y así, con la caja presionando contra mi pecho, me encaminé a la casa de mi hija. Una casa que alguna vez me prometió sería también mi hogar. Me quedé unos segundos frente a la puerta, respirando hondo, tratando de alisar las arrugas de mi abrigo con las palmas. El cielo se había oscurecido por completo. Las luces del porche lanzaban sombras largas sobre el concreto. Todo olía a pino sintético y promesas rotas. Podía escuchar risas desde dentro. Cristales chocando, tacones sobre el mármol, música baja de fondo. Winter Wonderland, versionada por alguien sin alma. Me acomodé el cardigan, ese que me tejí el año del accidente de mi esposo. Azul marino con botones reciclados de un abrigo viejo. Cada punto tejido para no llorar tanto. Toqué el timbre. El sonido fue breve, educado. Como ella. Pasaron unos segundos. Luego se abrió la puerta. Ahí estaba Marisa. Con un vestido que parecía sacado de una revista. Labios rojos, pendientes dorados, y esa sonrisa. La que no le llegaba a los ojos desde hace años. ¿Mamá? No sé si lo dijo con sorpresa o con vergüenza. Quizás las dos cosas. Vi detrás de ella. Copas alzadas, Ethan inclinado sobre una tabla de quesos, Lila y Derek sentados en el sofá de terciopelo bebiendo vino. Lila soltó una risita. ¿Es un performance navideño? Derek dijo algo que no entendí. Pero todos rieron. Y ahí estaba yo. En la entrada, con la caja envuelta en papel brillante y los guantes de lana que olían a lavanda vieja. Marisa dio un paso afuera, cerrando parcialmente la puerta tras ella. Su perfume me resultó tan extraño como su tono de voz. Mamá, susurró. No puedes aparecerte así. Te traje tus galletas favoritas, dije, levantando la caja con torpeza. Y la foto con papá. Esa de la feria. ¿Te acuerdas? Ella no la miró. Estás tan fuera de lugar. No entiendes cómo funciona esto. Miró hacia atrás nerviosa, como temiendo que alguien escuchara. No puedo dejarte entrar vestida así. Me arruinarías la noche. Esto es importante. Me quedé inmóvil. El frío se metía por mis botas. La caja empezaba a pesar más que el alma. No soy tu decoración rural, mamá, dijo en voz baja. Ya no más. Solo vine a verte, hija, murmuré. Mi garganta ardía. A compartir un ratito. Después, dijo. Cuando estén todos dormidos. Detrás de ella, alguien encendió una bengala y las luces parpadearon. Lila se asomó, aún riendo. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Marisa respondió con una sonrisa rápida. Sí, solo una equivocación. Luego se volvió hacia mí, con voz cortante. Vete, por favor. Ahora no. Y cerró la puerta. No de golpe. No con furia. Con algo peor. Con vergüenza. La caja se me deslizó de los brazos. Alcancé a atraparla antes de que cayera del todo. Me quedé allí un momento, sintiendo cómo la sangre me bajaba a los pies. Justo cuando me giraba para irme, sentí la vibración en el bolsillo. Saqué el teléfono. Era un mensaje de Ethan. Linda, lo mejor sería que no vinieras más sin avisar. Estas situaciones incomodan y afectan la imagen. La imagen. Guardé el teléfono. Me agaché y dejé la caja sobre la alfombra del porche. La acomodé para que no se mojara con la escarcha. Y bajé los escalones con el mismo cuidado con el que uno baja de una ilusión. En la esquina, esperé el bus bajo una farola parpadeante. Nadie más en la parada. Solo yo, el silencio.
y una ráfaga de viento que olía a cera de vela y derrota. Cuando el bus llegó, el conductor me miró con lástima. Le devolví una sonrisa que me dolía en los pómulos. Tomé asiento junto a una ventana empañada. Con el dedo escribí mi nombre, como hacía Marisa de niña. La miré desde allí, la casa iluminada como una postal, con su árbol perfecto y sus risas enlatadas, y entonces entendí. No era que no tuviera un lugar en su mesa, era que nunca quiso que lo tuviera. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento con las paredes color marfil y el radiador que suena como una olla vieja, me quité el abrigo con calma. Lo doblé con cuidado y lo coloqué en la pila de ropa para donar. Aún olía a canela y a decepción. Sobre la mesa, deslicé los paquetes que había traído de regreso. No todos los regalos cabían en el corazón de quien los recibe. Las galletas ya no estaban perfectas, pero seguían siendo mías. Abrí una y la acompañé con una taza de té negro con miel, de ese que compro en bolsitas sueltas. El calor en la lengua me hizo cerrar los ojos. Aún sabía ahogar. Me quité los zapatos, los puse junto a la estufa, y encendí la lámpara de mesa. Su luz tenue cubría el lugar con una calidez que ninguna lámpara de araña podía darme. Aún temblaba, pero no de frío. Me senté frente al escritorio y encendí la vieja computadora que me regaló el señor Hayes, el bibliotecario con el que trabajé por 30 años. Tarda un poco en arrancar, pero nunca me falla. Entré al banco en línea. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Sabía exactamente qué estaba buscando. Ahí estaba, como todos los meses, el pago automático del seguro del hogar de Marisa. Desde hacía 5 años seguía saliendo de mi cuenta. Ella nunca lo mencionó. Y yo, tonta, nunca quise incomodarla. Ethan una vez dijo, «Linda, ni te preocupes, luego lo acomodamos». Nunca lo hicieron. Hasta ahora. Cancelé el pago. Luego busqué la cuenta del servicio de jardinería. También a mi nombre. La cancelé también. Y por último la más grande. El fondo de respaldo que había abierto años atrás para emergencias, con la intención de entregárselo como regalo cuando tuvieran su primer hijo. Nunca llegó el nieto. Ni el momento. Saqué todo el dinero, lo transferí a mi cuenta personal, y cerré esa cuenta para siempre. Cuando vi la pantalla en blanco, algo dentro de mí exhaló. Ese dinero había sido mi forma de seguir sintiéndome necesaria. Pero ya no necesitaba permiso para ser útil. Guardé una galleta en una servilleta y la metí en mi bolso. Siempre llevo algo dulce por si encuentro a alguien que lo necesite. Ese gesto es más mío que cualquier cena elegante. Antes de acostarme, pasé por mi rincón de manualidades. Abrí la caja donde guardo los tejidos a medio terminar y encontré un pequeño gorro de bebé que había empezado hace 3 años. Lana blanca, puntada sencilla. Lo sostuve unos segundos. Luego lo doblé, lo puse en una bolsita y lo dejé junto a la pila para donar. Hay regalos que deben seguir su camino, aunque nunca encuentren su destino. Apagué la luz y me metí bajo las mantas con calcetines gruesos y la radio bajita. Sonaba una versión instrumental de Silent Night. Cerré los ojos y, por primera vez en muchos años, no imaginé estar en otro lugar. El silencio no dolía. Era mío. Y así, en esa habitación cálida, sin adornos costosos ni brindis fingidos, decidí algo más importante que cualquier gesto financiero. No iba a mendigar espacio en una vida que ya no me incluía. Porque no era que yo hubiera perdido el lugar. Es que nunca me ofrecieron uno con amor verdadero. Y si no hay amor, ¿qué sentido tiene que darse? La mañana siguiente, me desperté antes que el sol. No porque tuviera algo urgente, sino porque el cuerpo, después de tantos años de madrugar, no olvida. El cielo aún era de ese azul apagado que precede al amanecer. Me envolví en la bata de franela que cosí con retazos viejos y puse agua a hervir. Mientras el té se infusionaba, mis ojos se detuvieron en la estantería del comedor. Allí, en la esquina superior, estaba el álbum rojo. Lo bajé con cuidado. Hacía mucho que no lo abría. Tenía el lomo rasgado y una etiqueta que decía, Marisa, desde siempre. Pasé las páginas lentamente. Ahí estaba ella, con sus coletas desordenadas y los dientes separados, alzando una medalla de ortografía. Ahí estábamos las dos, cubiertas de harina, cocinando el primer pastel de zanahoria. En otra,
Marisa sostenía un cartel que decía, «Vota por mí», durante su campaña para presidenta del club de teatro. Todas esas fotos tenían algo en común. Mi mano detrás de cámara. Mi tiempo. Mi fe. Recordé los veranos pintando la casa mientras ella ensayaba en la sala. El invierno que pasamos sin calefacción, porque usé ese dinero para pagar sus lecciones de canto. Las navidades sin árbol porque necesitábamos pagar el uniforme nuevo para su internado. Recordé la hipoteca que firmé sola, con miedo y con el corazón apretado. La casa que ahora Marisa llamaba suya. Lo que nadie sabía es que esa casa no fue solo un regalo de madre, fue un sacrificio. Cuando ella y Ethan decidieron comprar, no alcanzaban con sus ingresos. El banco rechazaba sus solicitudes. Marisa me llamó llorando. «Es nuestro sueño, mamá. Pero no hay manera de que lo logremos sin ayuda». Yo tenía algunos ahorros. No muchos, pero sí lo suficiente para darles el empujón. Cofirmé el préstamo. Me endeudé. Cancelé mi plan de retiro. Nunca pedí reconocimiento, pero un poco de respeto. Eso sí, porque cada esquina de esa casa la ayudé a construir. Cuando eligieron los gabinetes de la cocina, fui yo quien sugirió el tono marfil. Cuando discutieron por el diseño del jardín, fui yo quien arregló las plantas para el día de la visita del tasador. Y cuando el préstamo se aprobó, fui yo quien firmó sin temblar, porque eso hacen las madres. Tienden puentes, aunque jamás crucen por ellos. ¿Y ahora? Me pedían que me quedara fuera. Literalmente. Recordé lo que Marisa me dijo hace 2 años, cuando discutimos por primera vez por su distanciamiento. «Mamá, tú no entenderías este mundo. Es más complicado. No es como antes». No. No es como antes. En ese mundo nuevo, la gratitud se mide en apariencias. Y las raíces son solo algo que se oculta debajo del concreto. Volví a guardar el álbum, pero dejé una foto afuera. Esa donde estamos las dos, riendo con la cara pintada tras una feria local. La puse en un portarretratos y la coloqué junto a la estufa. Un recordatorio de quiénes fuimos. Y de quién sigo siendo. Después, saqué una libreta vieja. Allí había anotado cada préstamo, cada ayuda, cada cuota pagada de más. No por rencor. Por orden. Vi los números. Las fechas. Me sorprendió ver cuánto había aportado. No solo en dinero, sino en tiempo, energía, vida. No lo hacía por interés. Pero ahora, ya no había espacio para el autoengaño. Me paré frente al espejo del pasillo. No vi a una mujer derrotada. Vi a una mujer que había dado todo sin recibir lo mínimo. Y esa mujer, por fin, empezaba a recuperar su lugar. A veces la verdad no llega en una pelea ni en una carta. Llega una tarde cualquiera, con el sonido sordo del viento golpeando la ventana, mientras una se prepara un té y busca algo que distraiga el alma. Estaba ordenando mis estantes cuando vi una pequeña caja de madera que no abría desde hacía años. Dentro, entre tarjetas de cumpleaños marchitas y pulseras de cuentas, encontré el pendrive que Marisa me dio en uno de sus pocos gestos amables de los últimos tiempos. «Guarda este backup por si acaso», dijo entonces. «Es de unas presentaciones del trabajo». Lo conecté a la computadora, sin pensar demasiado. Curiosidad, quizás. O solo necesidad de sentirla cerca, aunque fuera en un archivo. Entre carpetas llenas de logotipos y gráficas de mercado, vi un video llamado Entrevista Podcast Mr. Final. No soy de husmear, pero algo me empujó a hacer clic. Apareció ella en pantalla. Radiante. Segura. Ese brillo que siempre soñé que tuviera, ahí estaba. Sentí una punzada de orgullo y de nostalgia. Hoy nos acompaña Marisa Ruiz, una de las figuras emergentes más destacadas del mercado inmobiliario, decía la presentadora. Y luego ella, con esa voz de terciopelo que siempre la ayudó a cerrar ventas. La gente suele pensar que necesitas una red para tener éxito, pero yo construí todo desde cero. No tuve ayuda, solo una gran determinación. Pausa, sonrisa, corte de cámara. Vengo de un lugar pequeño, rodeada de gente que no soñaba en grande, que vivía conforme con lo básico. Pero yo quería más. Sabía que no podía dejar que me arrastraran. Sentí que me arrancaban el aire. La presentadora asintió, fascinada. ¿Te refieres a tu familia? Marisa bajó la mirada por un segundo.
Digamos que mi entorno nunca entendió mis aspiraciones. Nunca me motivaron a salir del molde. Fue duro, pero me obligó a ser independiente. A valerme por mí misma. El té se me enfrió entre las manos. La cucharita tembló contra la taza. ¿Eso era yo? ¿Una traba? ¿Un peso muerto? ¿La mujer que cosía sus disfraces de teatro a mano? ¿La que se endeudó para su primera laptop? ¿La que pasaba noches enteras revisando contratos que ella no entendía? ¿Yo era el molde del que ella huyó? Seguí mirando. Cada frase era un ladrillo que construía un relato sin mí, sin nuestra historia, sin los sacrificios. Yo me pagué todo. Siempre supe que nadie vendría a salvarme. Algunas personas simplemente no tienen visión. Apagué el video antes de que terminara. No lloré. Aún no. Solo me quedé sentada, en silencio, sintiendo que esa entrevista no era una conversación cualquiera. Era su nuevo manifiesto, su identidad cuidadosamente fabricada. Y en ella, yo no existía. O peor aún, era una sombra. Me levanté. Fui hasta la ventana. Afuera, el cielo era de un gris espeso, como lana húmeda. Todo se sentía opaco. Y sin embargo, en ese instante, algo se aclaró dentro de mí. Marisa no me borró de su vida esa noche en el porche. Me había borrado mucho antes, solo que yo me negaba a leer la letra pequeña del abandono. La entrevista no fue un cuchillo, fue un espejo. Y en él, vi reflejado lo que me negaba a aceptar, que había edificado su imperio sobre la negación de sus raíces, sobre la negación de mí. Ese dolor era distinto. No ardía como una herida, era más profundo. Como perder un idioma que hablaste toda la vida. Fui a la cocina, saqué el frasco donde guardo las etiquetas con frases bonitas, las que pego en mis cartas, y escogí una. Lo que no se nombra se olvida. La pegué en la tapa del álbum rojo de Marisa. Y lo guardé en el cajón más profundo. No para esconderlo, sino para protegerlo. Porque yo sí recordaba. Y mis recuerdos no iban a mancharse con su vergüenza. Luego encendí una vela. Lavanda. Siempre me ha calmado. Me senté con mi libreta y escribí solo 3 palabras. Ya entendí todo. La mañana siguiente, apenas estaba guardando los platos del desayuno cuando escuché 2 golpecitos suaves en la puerta. Me limpié las manos en el delantal y abrí sin mirar por la mirilla. Ahí estaba Dorín. Con su abrigo verde menta, su moño bajo medio torcido, y esa sonrisa que siempre me hacía pensar en domingos soleados. En las manos llevaba una bolsa de papel y un termo. Pensé que ya era hora de verte la cara, dijo, y entró sin esperar invitación, como las buenas amigas hacen. Doreen y yo nos conocimos en la iglesia hace décadas. Compartimos bancas, pasteles para ferias, y más de una lágrima en silencio. Desde que se mudó a 2 cuadras de mí, solía pasar los martes con bizcocho de limón. Pero hacía meses que no la veía. Te traje una colcha. La compró alguien en la subasta de otoño, pero me la devolvieron porque dijeron que tenía demasiado uso. Cerce. Gente que no sabe lo que es tener historia. Desdobló la colcha sobre mi sofá. Y ahí lo vi. Era una de las que yo misma cosí para la iglesia, años atrás. Parches de ropa vieja, trozos de camisas de mi marido, retazos del vestido de bautizo de Marisa. Me senté sin decir nada. El té humeaba entre nosotras. Doreen me miró. No con lástima. Con reconocimiento. Vi una publicación tuya. Bueno, de Marisa. En ese podcast elegante. Me dio un no sé qué. Algo aquí. Tocó su pecho con suavidad. Hablaba como si nunca te hubiera conocido. Yo asentí. No hacía falta explicar. Siempre pensé que tú y ella tenían algo especial. Que eras una de esas madres que, de tanto dar, acababan fundiendo los bordes entre el yo y el ella. Lo fui, dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Doreen suspiró. ¿Sabes qué pensé al verla hablar así? Pensé, qué fácil es reescribir la historia cuando tu mamá no tiene micrófono. Pero yo te vi. Yo sé. Y tú también sabes. Las palabras se quedaron flotando entre el vapor del té. Luego, con una pausa medida agregó, no dejes que esa versión sea la única que quede. Sentí una presión en el pecho. No por dolor. Por alivio. No estaba sola. Alguien más recordaba.
Alguien más sabía que no todo lo que brilla en redes refleja la verdad. Doreen sacó un pequeño frasco de mermelada. Es de frambuesa. De las tuyas. Me dio nostalgia. Reí. Y ese sonido me tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me reía sin que me doliera la garganta? Mira, Linda, dijo apoyando su taza con delicadeza. No te estoy diciendo que la confrontes, ni que la perdones, pero sí que recuperes lo tuyo. Tu historia, tu voz, tu valor. Miré la colcha. Ahí estaba mi vida, remendada en telas. Cada puntada, una decisión. Cada color, una memoria. ¿Sabes lo que es lo peor de todo?, le dije. Que aún duele. Aunque sé que me borró. Aunque vi con mis propios ojos quién es ahora. Aún me duele. Doreen puso su mano sobre la mía. Claro que duele. Duele porque era amor. Duele porque fue real. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres, 2 tazas. Una amistad tejida en el tiempo. Después que se fue, me quedé mirando la colcha. La toqué. Pasé los dedos por un cuadrado amarillo que alguna vez fue una cortina. Sentí su textura gastada, suave como la voz de un recuerdo querido. Y supe que era hora de hacer algo. No por venganza. No por castigo. Por mí. Ya había entendido todo. Ahora tocaba actuar. Esa noche, después de que Doreen se fue, me senté frente a la computadora con una determinación que no sentía desde hacía años. No de rabia. De claridad. Saqué la carpeta azul que guardaba en el cajón inferior. Ahí estaban los documentos que había evitado mirar por meses. Mi testamento, el fondo con el que ayudé a Marisa, las contraseñas de cuentas que ella todavía creía manejar. Todo en orden. Como todo lo que hago. Respiré hondo, saqué una hoja nueva y comencé a escribir. Yo, Linda E. Mayorga, en pleno uso de mis facultades. Con cada línea que agregaba, era como si cosiera otra puntada en la colcha que soy. Primero taché el nombre de Marisa como ejecutora de mi testamento. Lo había puesto por cariño, por confianza, por costumbre. Pero ya no quedaba ninguna de esas 3. En su lugar, puse a Doreen, que no tiene trajes de diseñador, ni un apellido que impresione. Pero tiene algo que en este mundo escasea. Decencia. Luego abrí la caja de terciopelo donde guardo las joyas antiguas de mi madre. Un camafeo con su retrato. 2 anillos de oro fino. Una cadena con iniciales. Durante años pensé dejárselos a Marisa. Pero ahora sabía que lo último que ella valoraría sería algo tan sencillo y tan lleno de historia. Fui sacando pieza por pieza y fotografiándola. Preparé una publicación. Venta privada. Fondos irán destinados a becas rurales para niñas con talento artístico. En menos de 1 hora ya tenía 5 mensajes interesados. Después fui a la libreta de contraseñas. Encontré la cuenta conjunta que abrí hace 6 años para ayudarle a manejar sus finanzas. Marisa había aprendido a mover el dinero, pero no a preguntar de dónde venía. Cambié el correo, cambié la clave, y cerré esa cuenta. Cada clic era una chispa. No de venganza. De recuperación. El último paso fue llamar a la Fundación del Pueblo. Les dije que quería abrir un pequeño fondo de becas para chicas que quisieran estudiar literatura, música o teatro. Lo bauticé. Raíces con voz. La mujer que me atendió lloró al escuchar la historia. ¿Y a nombre de quién lo registramos? Pensé en mi apellido, pero algo me dijo que no. Póngale solo Linda. Así, simple, como soy. Colgué y me recosté en el sillón, mirando la vela que aún chispeaba sobre la mesa. Ese dinero, ese tiempo, esa energía que alguna vez fueron para Marisa, ahora tendrían otro destino. Uno que floreciera, no que me anulara. Me serví un poco más de té. Añejado, oscuro, con ese sabor profundo que solo el buen té logra cuando se deja reposar. Y mientras lo sorbía, por primera vez me imaginé un futuro donde no la esperaba más. Donde no la justificaba. Donde no le escribía mensajes sin respuesta. Un futuro donde la historia de mi vida no terminaba con una hija ingrata, sino con una mujer que, a pesar de todo, eligió seguir sembrando. No era rencor. Era liberación. Me quedaba aún un último paso. Pero eso vendría pronto. Me enteré por accidente. Fue Doreen quien lo escuchó primero, mientras su sobrina le contaba sobre una cena importante en la que
Algo raro pasó con la tarjeta de la señora Marisa. La descripción fue vaga, pero suficiente. Una velada elegante, copa en mano, una cuenta rechazada frente a clientes clave. Poco después, comenzaron los mensajes. Primero fue uno corto, sin mayúsculas. Mam, se cayó algo de la cuenta conjunta. Raro. ¿Puedes revisar? Lo leí mientras tomaba mi café con leche en la cocina. Ni una disculpa. Ni una pregunta. Solo eso. Raro. Lo ignoré. El siguiente mensaje fue más largo. Con signos de exclamación esta vez. Mamá, por favor, contéstame. No entiendo qué pasó. El banco dice que cancelaste todo. ¿Por qué harías eso? Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré sin responder. Horas después, sonó el teléfono. Ethan. No hablaba con él desde hacía más de un año. Su voz sonaba más tensa que de costumbre. Linda, esto está generando muchos problemas. Tenemos pagos programados, compromisos con socios. Si fue un error, podemos resolverlo rápido. Solo necesitamos que lo revincules. Revincular. Como si yo fuera una app. No fue un error. Ethan, le dije. Mi voz sonó tranquila, casi musical. Fue una decisión. Silencio. Luego, carraspeó. Esto es injusto, Linda. Nos estás perjudicando. Ya lo hiciste tú primero, hijo. Solo que a tu manera fue con sonrisas. La mía es más directa. Colgó. No pasó una hora y ya tenía otro mensaje. Esta vez, de Marisa. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad piensas que el dinero arregla lo nuestro? Estás siendo cruel. Reí. ¡Qué ironía! Ahora yo era la cruel. Decidí responderle. Solo una vez. Con una frase. Por fin coincidimos. Tú y yo no vivimos en el mismo mundo. Después, bloqueé su número. Me enteré por Doreen que la crisis fue inmediata. La hipoteca dejó de pagarse sola. La tarjeta empresarial, que estaba ligada al fondo conjunto, fue rechazada en más de una ocasión. Clientes comenzaron a murmurar. Ethan tuvo que explicar que era una reestructuración temporal. Y Marisa empezó a llamarme a las 10 de la noche, como lo hacía cuando lloraba por su primer amor. Pero esta vez, no por desamor, por desconcierto. Porque por primera vez, no podía predecirme. Doreen me trajo una copia impresa de un correo que circuló en su oficina. Se solicita discreción mientras la señora Ruiz reorganiza asuntos personales. Una forma elegante de decir, algo está fallando y no sabemos cómo contenerlo. Pero yo sí sabía. Por fin, había dejado de sostener con mis hilos invisibles esa fachada brillante. En vez de sentir culpa, sentí alivio. Y un toque, solo un toque, de dulce revancha. Esa tarde, fui a la biblioteca local. No como visitante, como donante. Había preparado un pequeño sobre con una carta y un cheque a nombre de Raíces con Voz. La bibliotecaria lloró. Me ofreció una silla, me dio té. Y por primera vez en años alguien me dijo, gracias por pensar en nosotras. De camino a casa, vi a un grupo de adolescentes ensayando una obra de teatro en el parque. Me detuve. Uno de ellos llevaba un abrigo con parches de tela igual a los que usé para mi colcha. Me acerqué y les ofrecí unas galletas que llevaba en mi bolso. Uno de los chicos me dijo, estas saben como a casa de mi abuela. Y me brillaron los ojos. Esa noche, dormí como hace años no lo hacía. No porque no me doliera, sino porque, por primera vez, estaba viviendo desde un lugar de verdad. Ya no sostenía una historia falsa. Ya no era una sombra en su mundo. Era la autora de mi propio final. Me llegó por correo una invitación elegante, con bordes dorados, y una tipografía que intentaba ser más sofisticada de lo necesario. Gala anual de reconocimientos inmobiliarios, construyendo futuro. Lugar. Gran Salón Aurora. Fecha. 20 de enero. Patrocinador destacado. Marisa Ruiz. Sonreí. No era que me hubieran invitado directamente. Fue Doreen quien me consiguió la entrada. Su sobrina trabaja en la organización del evento. Me la entregó con una ceja alzada y una sola palabra. ¿Te animas? Y claro que sí. No por venganza. Por justicia. Por presencia. Ese día me arreglé con lentitud. No para impresionar, sino para afirmar.
Me puse un vestido color ciruela que hacía años no usaba, con un chal de lana tejido por mi madre. El cabello recogido, un toque de lápiz labial. Nada de disfraz, solo dignidad. En la entrada del salón, el aroma a perfume caro y canapés de salmón flotaba en el aire. Luces bajas, copas tintineando, gente riendo un poco más fuerte de lo necesario. La vi desde lejos. Marisa, de pie junto al escenario, con una copa de champán en la mano, riendo, posando para fotos, saludando como si flotara sobre el mundo, Ethan a su lado, impecable, como siempre. Y detrás, una pantalla proyectaba su rostro y el lema: "Nada se construye sin visión". Me acerqué con paso firme. No me escondí. No lo hice como madre herida. Lo hice como mujer presente. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Su sonrisa se congeló como un mal montaje. Ethan dio un paso hacia mí, como para interponerse, pero yo levanté la mano suavemente. Solo vine a dejarte algo. No te preocupes. No va a estropear tu foto. Del bolso saqué un pequeño paquete envuelto en papel craft. Se lo entregué sin dramatismos. Es tuyo, dije con voz baja. Lo dejaste en casa hace años. Creí que lo habías olvidado. Ella no lo tomó al principio. Solo lo miró, como si le hubieran dado un trozo de su infancia que ya no reconocía. Abrió el paquete con dedos lentos. Dentro un libro de cocina. Recetas de la abuela, con márgenes escritos a mano, manchas de mantequilla, garabatos de cuando aprendí a escribir. En la primera página, una nota escrita por su padre. Para nuestra estrella del granero. Que siempre sepa de dónde viene. Marisa tragó saliva. Vi su labio inferior temblar, apenas. No dije nada más. No era necesario. Di un paso atrás, y me giré. Caminé hacia la salida con la frente en alto, dejando detrás un mar de susurros. Nadie rió esta vez. Fuera del salón, el aire fresco me recibió como un bálsamo. El cielo estaba despejado, con estrellas tímidas brillando como migajas de luz. Respiré hondo. Doreen me esperaba al final de la escalinata. No dijo nada. Me extendió una taza de café en un vaso térmico y caminamos juntas, despacio. Mientras me alejaba del edificio supe que no necesitaba la aprobación de nadie en esa sala, porque por primera vez no me definía el lugar que me daban. Me definía el que yo elegía ocupar. Volví a casa esa noche con los pies adoloridos, pero el alma ligera, como si algo invisible se hubiera soltado de mi espalda. La luz de la cocina parpadeaba, como siempre lo hacía cuando alguien cerraba la puerta principal con más fuerza de la necesaria. Y aunque no había nadie más allí, encendí la tetera de todos modos. No por hábito. Por celebración. Sobre la mesa me esperaba una caja. No venía con moño ni tarjeta escrita a mano. Era de esas floristerías caras, con el nombre estampado en relieve. Marisa. Adentro, una elegante composición floral. Orquídeas blancas, peonías pálidas, ramas de eucalipto envueltas en celofán. Y una tarjeta. Que podamos volver a hablar con respeto. Feliz Año Nuevo. -M. Leí la nota una vez. Luego otra. No había mamá. No había disculpa. Solo un deseo de ser civilizadas. Como si todo lo ocurrido se pudiera empacar en una caja floral. Como si bastara con un gesto elegante para volver a repartir las sillas en la mesa. Tomé la tarjeta y la arrugué con calma. Pero no tiré todo. Guardé el lazo de satén, suave y ancho, color crema. Lo até en forma de moño y lo coloqué en la caja donde guardo mis recetas. Esa caja que Marisa nunca quiso heredar, pero que aún contiene garabatos de su infancia. Mamá hace el mejor pan del mundo, escrito con lápiz y amor mal deletreado. Esa noche, no me senté sola a cenar. Había invitado a 3 amigas de la iglesia. Carmen, que trae su radio portátil con boleros viejos. Julia, que aún hornea sin medidores. Y Yolanda, que cuenta historias con las manos mientras bebe té. No había mantel de lino ni servilletas de tela. Solo una olla de estofado casero, pan recién horneado, vino barato y música bajita. Nos reímos como si estuviéramos en una película buena. De esas que no necesitan final feliz, porque el trayecto ya fue suficiente. Hablamos de nietos ausentes, de maridos que ya no están, de cartas que nunca llegaron,
Y sin decirlo, todas entendimos lo mismo. La soledad no siempre viene de estar sola. A veces, viene de sentarse en mesas donde ya no te ven. Después de cenar, saqué mi caja de recetas. Les mostré los escritos desordenados, las anotaciones de mi esposo en los bordes. Agregar más clavo. A Linda le gusta fuerte. Y el moño nuevo, el de la caja de flores, lo usé para atarla por fuera. Carmen me miró y dijo: «Es la caja más valiosa del condado». Sonreí. Porque lo es. No por lo que tiene adentro, sino por lo que representa. Más tarde, cuando cada una se fue a su casa, lavé los platos en silencio. Dejé la ventana abierta. El aire frío me besó las mejillas, pero no me molestó. Mientras secaba los últimos cubiertos, recordé la pregunta que me hice tantas veces estos meses: ¿qué es el amor sin respeto? Y ahora tenía la respuesta. Es algo que se da, pero no se conserva. Una entrega sin cuidado. Un sacrificio mal correspondido. Y lo entendí por completo cuando apagué las luces, me puse mi bata, y me senté con una taza de leche caliente frente al estante donde ahora descansaba la caja de recetas con su moño nuevo. Ahí, entre notas antiguas, cebollas caramelizadas y promesas de pasteles imposibles, estaba todo lo que fui. Y no necesitaba que nadie lo aplaudiera, ni que lo reconociera en un podcast. Solo necesitaba recordarlo yo. Y lo hice. Porque al final, no fui yo quien se olvidó de sus raíces. Fue ella. Yo cambié mi dirección, sí, pero no mi historia. Y desde ahora, esa historia me pertenece solo a mí.